El Pleno del Congreso General Nave Buglé Campesino aprobó por unanimidad solicitar a la Corte y al Ministerio Público que abran una investigación por los crímenes cometidos durante la represión a las movilizaciones populares de 2011 y 2012 en regiones comarcales, donde perdieron la vida manifestantes indígenas y resultaron centenares de personas heridas y con daños irreversibles. Gente por los perdigones, viciados por los perdigones, ciegos, mujeres torturadas, violadas, niños, se le violentaron los derechos a los niños. Y mucha gente quedaron viciados por la tortura, por el aparato del Estado, porque se utilizó el terrorismo de Estado contra los pueblos indígenas. Los incidentes tuvieron lugar en tiempos de la administración de Ricardo Martinelli, quien actualmente enfrenta un proceso en Panamá relacionado a intervenciones telefónicas y que, de acuerdo a un principio de especialidad establecido en el Tratado de Extradición con Estados Unidos, no podría ser procesado por un caso ajeno al que motivó su traslado. Pero hay una discusión, solamente se aplica el tema de la especialidad a su nacional. Si fuera Martinelli de nacionalidad norteamericana, solamente se le puede aplicar dentro de la especialidad y no se le puede aplicar otros delitos. Estos delitos, que son los más graves, ni siquiera han sido considerados por la Corte Suprema de Justicia. Y todavía vemos incluso la burla de que hay un acuerdo con Estados Unidos de que solo sea juzgado por el delito de los pinchazos y exonerado por todos los otros delitos que ha cometido, incluyendo algunos desfalcos millonarios al erario público. Para los afectados y sectores críticos de la sociedad, la posible participación del actual presidente Juan Carlos Varela y allegados dentro de las acusaciones por las que se señala a Martinelli podría influir en el desarrollo de estas investigaciones. El propio presidente Varela fue jefe de la Cancillería y de la vicepresidencia, siendo Martinelli presidente cuando se hizo la represión en Bocas del Toro, y fue cómplice en muchos de esos delitos. Inclusive se señala que él recibía informes paralelos de los informes de los pinchazos telefónicos. Como un reto al sistema de justicia o una burla al pueblo, los panameños describen los acontecimientos legales en torno al expresidente Martinelli tras su regreso al país, y las impresiones respecto al desenlace no alientan a muchos. Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.